quiero que seas bien honesto contigo y pienses cuándo fue la última vez que viste una película completita sin ver el celular o sin sentir la necesidad de ponerle pausa para poder tuitear algo, subir una historia o simplemente abrir la aplicación de Letterboxd para registrar que estás viendo esa película. Vaya, ¿cuándo fue la última vez que viste una película solo para ti? Sin tener testigos, sin validación o sin la necesidad de verla para decir que la viste o para crear contenido. Seguramente la mayoría de ustedes ya tiene su respuesta y es bien interesante pensar que antes el cine solía ser una especie de ritual. Sin embargo, el día de hoy está básicamente compitiendo contra notificaciones, contenido infinito entre gatos, recetas de cocina. You can save 50 pounds, Papa Hassan. Panes siendo untados con una mantequilla hecha con objetos extraños en inteligencia artificial. Goku peleando con Bulbasaur. Bueno, ya saben, todas esas cosas extrañas y particulares que a uno le van apareciendo en su algoritmo. Bueno, pues el cine está compitiendo con todo eso y además con la nueva necesidad de los cinéfilos de demostrarle a todos en redes sociales que ya viste esa serie o esa película para no quedarnos fuera de la conversación. Entonces podemos hablar de que no es solamente el cine el que está cambiando, sino evidentemente también nosotros, nuestra forma de ver, de traducir imágenes en experiencias, de poner atención plena, de procesar las historias y emociones y hasta la forma de guardar recuerdos. Porque si lo pensamos, antes ir al cine era todo un evento, ¿no? Casi como una misa. Uno se tenía que vestir, salir, comprar los boletos, ahí medio ver quién pone michas y michas para las palomitas y para los refrescos, el aguantarse la ida al baño durante la película porque perderse una buena escena, por supuesto que duele más que el dolor de vejiga. O en el caso de ver una película en la casa, pues también teníamos otro ritual, el de esperar a que la pasaran en televisión abierta o pelearte en un videoclub por el último VHS y quién no podría recordar el pedirle con todas las fuerzas a Jesucristo que la cajita roja de Blockbuster no estuviera rentada. Todo eso, el viaje previo, el antes de, era pues sencillamente lo que cocinaba la experiencia, porque ese viaje alrededor de la película generaba anticipación, o sea, que la espera era parte del show. De hecho, está hasta comprobado que anticipar un placer emociona más que el placer mismo. Por eso, recordar la primera vez que te fuiste a ver la función de medianoche de Avengers realmente se siente como un evento de vida y no simplemente como haber pasado 2 horas enfrente de una pantalla. Sin embargo, al día de hoy tenemos un botón de play al alcance de la mano en todo momento y cuando todo está disponible de inmediato, la experiencia comienza a perder valor simbólico. Internet está repleto de TikToks, de Reels y Shorts que funcionan como una microdosis de dopamina cada 15 segundos. Este señor de aquí, el psicólogo Adam Alter, en su libro Irresistible, nos explica que el scroll funciona como un casino portátil, porque tu cerebro está siempre esperando el siguiente premio, el siguiente premio, el siguiente. ¿Qué ocurre cuando después de ver todo ese contenido, de pasar 1, 2, 3 horas en redes sociales, decidimos ver una película? Pues resulta que a nuestro cerebro le empieza a costar trabajo ver escenas largas o silenciosas, así que empieza a pedirnos cortes, estímulos, cliffhangers inmediatos. Razón por la cual al día de hoy algunas plataformas de streaming están empezando a diseñar sus series y su contenido de tal forma que tú puedas verlas aún estando pues ahí como que medio distraído, para que lo que importe sea el flujo y no tanto la trama. Cuando llegó el binge watching, es decir, el poder ver una serie de sentón, para muchos realmente yo creo que eso parecía todo un sueño, ¿no? Poder consumir tu historia favorita en un día completo. Pero resulta que la psicología de la gratificación nos pasó su buena factura, cinéfilos. Y es que hoy varios estudios muestran que ver muchas horas seguidas genera fatiga narrativa. Las historias comienzan a perder impacto, olvidamos detalles, confundimos episodios
podríamos llamarlo una especie de empacho narrativo o empacho audiovisual. O en otras palabras, podríamos decir que el cine ya no es algo que se cocina a fuego lento, sino que es algo que se pide, se demanda y se exige como comida rápida. Como si en lugar de que tu abuelita se pusiera a cocinarte tu estofado con su carnita, sus papitas, su salsita y te dijera, ten, mijito, hasta que revientes. Ahora en su lugar te aventara unas papas fritas y te dijera, toma, trágatela, chamaco, llénese, reviéntese, pues. Y bueno, hablando de abuelitos, fíjense, hay algo bien interesante. El hecho de que por allá en los años 30, la duración promedio de cada toma en una película era de aproximadamente 12 segundos. Hoy una toma dura apenas 2.5 segundos, lo que ha provocado que películas con duración promedio de 90 minutos, es decir, 1 hora y media, que antes tenían entre 400 y 600 cortes, ahora superen los 2000 o incluso los 2500 cortes. Ahora, en realidad, esa aceleración no es tan nueva. De hecho, comenzó más o menos por los años 80 con el estilo post-clásico o MTV Style, donde películas como Top Gun o Pink Floyd The Wall ya tenían tomas de entre 3 y 4 segundos frente a los 8 a 11 segundos que se estaban manejando. Y por supuesto que al día de hoy, muchísimos blockbusters, como por ejemplo Avengers Endgame, por tan solo mencionar alguno porque son millones, tienen promedios de toma de apenas 2.3 segundos. Lo que confirma que esta es una estrategia o casi una norma para asegurar que el espectador va a estar así. No parpadeas o te perdiste algo. Por supuesto que no todos los cineastas se dejan llevar por este vértigo. Paul Thomas Anderson, por ejemplo, permite que su cámara respire, como es el caso en el inicio de There Will Be Blood, que dura casi 15 minutos sin diálogo, en donde logra construir su atmósfera con tan solo imagen y sonido. Hayao Miyazaki es otro gran ejemplo. Él usa el concepto japonés de ma. Esos espacios donde no pasa nada, salvo contemplar la lluvia, el viento o tener a los personajes viendo pasar la vida frente a ellos. Alfonso Cuarón en Roma o Los Hijos del Hombre apuesta por planos secuencias que buscan una inmersión total. Ahora, actualmente la neurociencia ha confirmado que nuestro promedio sostenido ronda los 8 segundos. Es decir, en general lo que logramos poner atención, verdadera atención. Y no solo eso, sino que la capacidad de enfocarnos en una sola pantalla pasó de 150 segundos en el 2004 a apenas 47 segundos en 2023. Y yo creo que para nosotros el efecto ha sido súper evidente, porque cosas como los libros, la música o el cine, pues es algo que muchas personas ya no están viviendo de forma completa, ¿no? De lleno, sino como algo de fondo mientras cocinan, trabajan o pues están viendo TikToks o Reels. Entonces, no es que nos distraigamos mientras vemos una película, sino que de inicio a fin, de mañana a noche, vivimos distraídos. Desde la mirada del cine, directores como Martin Scorsese han dicho que ya no ven películas en salas de cine, no por la parte de la atención, sino por otra cosa, porque sienten que el público ha roto el hechizo. Están usando su celular, hablan, se levantan para ir por su hot dog y bueno, él simplemente cree que la experiencia colectiva del cine se ha fragmentado. Por su parte, el crítico y psicólogo James Cutting también destaca el cómo el cine ha evolucionado para, entre comillas, ajustarse a nuestros lapsos de atención. Entonces, reducir la atención de los planos es, por supuesto, más una estrategia para mantenernos inmersos. ¿Viste realmente esa película o solo le diste check? Letterboxd, hilos de Twitter, posteos en redes sociales, esas listas de las 100 películas que viste en el año y debes de ver antes de que te lleve la cabra, todo apunta a que ver cine el día de hoy ya no es solamente una experiencia personal, sino que también termina funcionando como un marcador social. Para muchas personas lo relevante ya no es lo que sintieron, sino poder decirlo rápido y estar en la conversación. De pronto el sí, yo también ya vi esa película, aunque sea un resumen de 10 minutos en un canal de YouTube, tiene más valor que esto me hizo sentir. Y esa urgencia nos termina colocando en modo transaccional, porque ya no vemos películas para vivirlas, sino simplemente para mostrar pertenencia. Esto también me conecta bastante con lo que hace muchos años dijo Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, el hecho de que muchas experiencias reales terminan convertidas en pura apariencia. Lo que antes se vivía de forma directa, ahora se representa para ser visto por otros. O sea que importa menos el si una película te movió y importa más,
importa, no puedo decir importa más el posteo que demuestre que ya la tachaste de la lista. Siguiendo un poco esa línea y para poder asegurar que la mayoría de las personas se sientan dentro de la conversación, es la razón por la que tenemos la cartelera llena de reboots, remakes, precuelas, secuelas y spin-offs. Por ejemplo, Godzilla regresa cada cierto tiempo, El Exorcista regresa con otra generación de posesiones, Batman aparece con una nueva máscara y a veces estas películas, no todas por supuesto, pero algunas de ellas no están ahí ya como para conmoverte o sorprendente tanto, están ahí para que nadie se quede fuera. Y es que las películas forman una memoria compartida bien concreta. Imágenes que ya vimos, escenas que podemos reconocer rápidamente en cuestión de segundos o momentos que sabemos cuándo van a pasar. El reboot no está repitiendo solamente la historia, sino también el acuerdo, porque todos sabemos quién es el monstruo, cómo va a sonar la música, cuándo va a venir el susto o el giro de tuerca. Eso nos da una conversación inmediata. A eso se le suma algo que tiene más que ver con la practicidad. El hecho de que al día de hoy elegir qué ver resulta una cosa bastante confusa y cansada. Este señor de aquí me encanta, Barry Schwartz, lo explicó bastante bien en La paradoja de la elección. Básicamente lo que él plantea es que cuando tienes demasiadas opciones, eso no te hace sentir más libre. No es como que, ¡uy, miren cuántos cereales en este pasillo de cereal! ¡No! Te agobia, te hace sentir ansioso. Entonces, entre tantos estímulos, dejas de buscar necesariamente lo que más te mueve y empiezas a buscar algo que ya sabes no te va a fallar. Y ahí vas otra vez por el Zucaritas. Y ahí, por supuesto, es donde los estudios comienzan a jugar a la segura. Un remake, una secuela o un reboot no garantizan necesariamente un hit, pero sí garantizan un reconocimiento inmediato, curiosidad inicial y un piso mínimo de taquilla. ¿Por qué? Pues porque simplemente el público ya siente una especie de garantía en el reconocer qué película está yendo a ver. Acá no hay que aprender tantas reglas nuevas y eso reduce el riesgo para quien compra el boleto y para quien está poniendo el dinero. El problema, por supuesto, en cuanto a las narrativas en el cine es que esto termina convirtiéndose en un ciclo vicioso. Lo familiar vende, entonces se produce más de lo mismo. Y al haber más de lo mismo, el público se acostumbra a elegir solo eso. Y como el público está eligiendo solo lo conocido, la industria lo lee como una confirmación de que arriesgar pues no conviene. Entonces, el cine se repite. No porque falte talento o porque falten ideas, sino porque la lógica de consumo premia lo reconocible. De verdad, les prometo que no estamos atrapados en los reboots y los remakes por falta de imaginación humana, sino por una dinámica que castiga la sorpresa y recompensa la certeza. Por eso no nos sorprende para nada que este año películas, por ejemplo, como Zootopia 2 o la nueva película de Avatar estén generando cantidades millonarias de dinero. Pero sí nos sorprende que una cinta original como Weapons o como Sinners lo haga, que sean exitosos para nosotros. Es como, ¡wow! Una película que no viene de ninguna propiedad intelectual y no es un reboot, remake, precuela, secuela, spin-off de nada. ¿Le fue bien? ¡Wow! Es cine. Y la verdad, cinéfilos, es que parecería que con las plataformas de streaming ahora tenemos todo un buffet, ¿no? De diferentes historias de las cuales podemos elegir. En teoría nos están dando un catálogo infinito, pero en realidad nos empujan siempre a lo que es tendencia, lo que los otros ya vieron, para poder garantizar conversación. La verdad es que el algoritmo para nada es algo que premie la exploración, sino que premia lo predecible. Nos va a ofrecer eso que está en el lugar número 1, que suele ser un remake en lugar de un experimento audiovisual, porque se sabe que eso genera más clics y menos riesgo de abandono. O bueno, citando a tu tío Martin Scorsese, el algoritmo es peligroso porque reduce la experiencia creativa, lo cual nos recuerda que aunque todo esté al alcance, esto no significa que estemos expandiendo nuestra mirada. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando todo el mundo hablaba del mismo estreno el fin de semana. O sea, no que unos estuvieran hablando del final de It, otros de Avatar 3, otros del nuevo episodio de Pluribus, no, todos del mismo
título, absolutamente todos. Bueno, pues sí, ese momento la verdad es que casi ya no existe. En los 90 películas como Titanic o Jurassic Park eran auténticos eventos colectivos. Más para acá en nuestros tiempos, Spider-Man No Way Home quizá fue uno de los últimos fenómenos globales en las salas, porque hoy en cambio los estrenos suelen dispersarse, cada quien los ve en su plataforma favorita y a su propio ritmo, lo que termina por erosionar la memoria compartida. Entonces, el reboot es algo que está intentando unificar, pero la hoguera cultural ya no es la misma. Les voy a ser súper honesta, yo escribí este guión hace como 2 meses y no lo había podido grabar, pero me pareció que cayó en el momento perfecto ahora que Netflix está, pues básicamente ya compró a Warner. ¿Por qué? Porque creo que con esto que les estoy contando podemos entender esta compra de Netflix a Warner no solamente como una especie de capricho, sino como una lectura bastante fría del futuro que le puede esperar al cine. Y es que básicamente con todo el repaso que acabo de hacer, bueno, pues Warner está viendo lo mismo que nosotros. Salas de cine que no recuperaron el volumen de antes de la pandemia. Estrenos que duran muchísimo tiempo menos en cartelera y un público que ya no está organizando su semana alrededor de una función. Así que ante este panorama, el tomar el camino de la plataforma no es traicionar al cine per se. Es de cierta manera el poder asegurarse que su catálogo, sus franquicias y sus historias sigan circulando donde hoy está la atención. Para Netflix, sumar a Warner significa algo súper concreto, el no empezar cada semana desde cero. ¿Por qué? Porque tienen décadas de personajes, sagas y títulos que la gente conoce al instante y elige sin pensarlo demasiado. Así que para Warner, integrarse a esa lógica es aceptar que el evento cinematográfico ya no es el centro de consumo, sino la excepción. O sea, ya cuando una película se vuelve un fenómeno global es como ¡wow! O sea, esta película la rompió, cuando antes a lo largo del año había muchas películas que la rompían. En ese sentido, el cine por supuesto que no desaparece, pero deja de ser el punto de partida y se vuelve una pieza más dentro de un ecosistema que privilegia la continuidad, la familiaridad y el quedarse un ratito más enfrente de la pantalla, aunque sea en el baño. Y ¿saben qué? Tampoco podemos hacernos de la vista gorda y hay que decir algo que es sumamente real. Yo puedo entender, porque fuera de mi burbuja cinéfila de personas que amamos el cine y somos aferrados a ver una película siempre en la pantalla grande, existan millones y billones de personas que prefieren ver Netflix, Prime, HBO u otras plataformas. Sobre todo en territorios como en Latinoamérica, en donde honestamente el dinero ni de cerca es algo que sobra, donde el trabajo exige jornadas bien largas y el tener tiempo libre es algo raro. En su rutina la gente suele llegar cansada, con la cabeza llena de problemas, con los chamacos pidiéndote si ya está lista las quesadillas, sin ganas tampoco de tomar decisiones complejas o tener que salir de casa. Muchas de las personas no están buscando explorar o descubrir cosas nuevas, sino algo que lo relaje o descansar. Esta señora de aquí, Judy Watchman, habla de eso cuando dice que vivimos en una cultura acelerada, en donde el tiempo se volvió un recurso bien escaso y no por tema de flojera, sino por cómo está organizada la vida cotidiana. En ese contexto, Netflix o las plataformas de streaming no serían el villano, sino la opción que para muchas personas mejor se acomoda. Está ahí, es accesible, no te pide un traslado, no te cobra boletos ni snacks y no te exige una inversión emocional demasiado alta. Aprietas play y tú decides si lo ves, si lo dejas, si te tiras, si lo... bla, 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 bla. Evidentemente no porque sea una mejor experiencia o porque sea mejor cine, sino porque encaja mejor con una vida a contrarreloj. Así que evidentemente el problema no es elegir eso. El problema llega cuando esa lógica se vuelve la única forma posible de relacionarnos con las historias. La solución no sería hacer desaparecer de la noche a la mañana a redes sociales o a plataformas de streaming. La solución, por más pequeña que parezca, podría venir de lo individual, de intentar
poco a poco recuperar ese ritual. Volver a apagar el celular al ver una película o lanzarlo lo más lejos para que esta flojera te dé ir a revisarlo, hacer cineclubes, ver una película sin estar haciendo otras cosas. La psicología de la atención, el mindfulness, también aplica aquí. Cuando te concentras en una sola cosa, la experiencia se magnifica. Como por ejemplo, ¿te habías dado cuenta alguna vez de lo grandes que son mis manos? Quizá no vamos a tener algo como blockbusters o miles de salas de cine alrededor del mundo, pero sí cosas, pequeñas acciones, ¿no? Como invitar a alguien a ver una película juntos, escribir tus reflexiones que te hizo sentir esa película o esa historia después de verla, o incluso reservar un día a la semana para ver una historia sin interrupciones. Y si llegas a compartir lo que viste, que sea porque la película realmente te atravesó, porque quieres contagiar a alguien más de esa historia, de ese arte, no solo para dejar constancia de que tú también la viste. El problema no es exclusivo de las redes sociales o de las plataformas, es el hecho de que nos volvimos adictos a los mercaderes de la atención. El autor Tim Wu lo dice en The Attention Merchants. Cada industria cultural, incluido el cine, se reinventa para capturar segundos de mirada. Recuperar el ritual no es caso de nostalgia, sino de resistencia. Yo creo que las millones de personas que continúan viendo cine lo hacen porque humanamente necesitamos un espejo emocional, el poder experimentar adrenalina y un montón de emociones desde un lugar seguro y vernos atravesados por la vida de un personaje que se parece mucho más a nosotros de lo que queremos admitir. Así que respondiendo a esta pregunta con la que inicié el video, no es el hecho de que hayas cambiado de la nada o que pasaste de poder ver una película concentrado sin problemas a tener la ansiedad, literalmente sentir ansiedad de revisar tu celular. Es que todo a tu alrededor, el entorno empujó bastante fuerte para llegar a ese lugar. Las jornadas largas, los traslados eternos, las pantallas prendidas todo el día y las plataformas diseñadas para no soltarte. Tú llegas cansado, con poco tiempo y con 1000 estímulos encima. Y lamentablemente en ese escenario pedirle a alguien que vea una película como antes, de los 2000 para atrás, pues deja de ser un escenario realista. No se trata en realidad de una falta de amor por el cine, sino de vivir dentro de una lógica que te entrena para no parar, con la idea de que siempre hay algo más urgente o importante sucediendo en otra pantalla. Así que cinéfilos, pues tal vez el cine para muchas personas ya no sea la ceremonia que era antes, pero aún puede ser un acto de resistencia. Si nos es posible, sentarnos en silencio, dejar que la historia nos envuelva y recordar que por unas horas el mundo puede detenerse. Yo la verdad creo que el cine puede mantenerse vivo siempre y cuando nosotros decidamos realmente mirarlo, sentirlo y analizarlo y no simplemente scrollearlo. Ah, pero espérense, momento. Toda esta empatía y comprensión para las personas que obviamente no pueden ir al cine una vez al mes ni una vez al año por cuestiones económicas o porque pues la neta sí está bien difícil a veces los traslados y demás. Eso lo entiendo, eso lo comprendo perfectamente. Pero este video no está hecho para esas personas que van al cine a ver Twitter, a ver TikToks, a ponerse a ver reels en medio de la película, a grabar y hablar. No, ustedes váyanse al infierno. Para ustedes no tengo un gramo de empatía, ni uno. A nivel personal, a mí no me cuesta nada de trabajo ir al cine y concentrarme al 100% en la película. Pero si la veo en mi casa, no sé cuándo fue la última vez que vi una película sin ponerle pausa por cualquier cosa, porque puse un té para apagar el agua que esté hirviendo, para revisar si ya se terminó de lavar la ropa, para ver si ya me escribió una persona que estaba esperando, porque ya me dio sueño. Hay un millón de razones por las cuales ponerle pausa a una película y a mí sí me cuesta mucho más concentrarme. Por eso celebro mucho el tener la opción, por supuesto, de ver las películas en la pantalla grande, que a nivel personal es la forma en la que más me gusta verlas, porque sinceramente sí soy un peligro para poder ver una película con atención plena o una serie. Y pues sí, simplemente cambia toda la experiencia. Ese sería otro video, ¿no? Las diferencias que hace ver una película en la pantalla grande contra una contra una
pantalla pequeña. Pero bueno, sí, como menciono, es otro video. Me encantaría que en los comentarios fueran sinceros y sinceras y me dejaran saber ustedes cómo la pasan viendo películas en su casa. A ustedes les encanta, para ustedes es la forma perfecta de ver las historias porque pueden escoger desde un montón y ver muchísimas. Lo combinan o les gusta más ir al cine. Cualquiera que sea su opinión más sincera, por favor déjenmela saber en los comentarios. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @fuera de foco latam en Instagram. Me encuentran como @gabymesa8 en Instagram y en Twitter. Pero no vean mi contenido mientras están viendo una película, por favor, muchas gracias. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.